hospitalizados. ¿Sí? Soporte nutricional en pacientes hospitalizados. ¿No? Bueno, soy la licenciada Magali Millones Facho y los puntos que vamos a tratar ahora es una breve introducción al tema. Vamos a hablar de la nutrición enteral, nutrición parenteral, porque estos son los parte de los tipos de soporte nutricional y aspectos generales a tener en cuenta en el manejo de este soporte nutricional. ¿Sí? Bien, entonces empezaremos diciendo que el soporte nutricional en los pacientes hospitalizados vendría a ser una estrategia fundamental para prevenir la desnutrición, para optimizar la recuperación y mejorar los resultados clínicos, ¿no? Esto vendrían a ser sus objetivos principales del soporte nutricional: prevenir la desnutrición, optimizar la recuperación y mejorar los resultados clínicos, ¿no? En este proceso, ¿no? Incluye diversas modalidades, ¿no? Como la nutrición enteral, la nutrición parenteral, ¿no? Las cuales son adaptadas, ¿no? A las necesidades específicas de cada paciente, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta que el soporte nutricional no es que reemplaza las otras terapias, sino que va a ayudar a mantener la integridad de las estructuras vitales por más tiempo, ¿no? Dándole así un poco de oportunidad al médico tratante, ¿no? De corregir la sepsis o la patología de base y mantener o recuperar el estado nutricional del paciente, ¿no? Entonces, el soporte nutricional es muy importante en la recuperación del paciente hospitalizado, ¿no? Muy bien. La importancia, ¿por qué es importante practicar un soporte nutricional o aplicar el soporte nutricional, ¿no? ¿Por qué? Porque va a realizar la prevención de la desnutrición hospitalaria, ¿no? Sabemos que la mayoría de los pacientes que, que están en los hospitales, ¿no? Una de sus complicaciones principales es la desnutrición, ¿no? Afecta más o menos entre el 20 al 50% de los pacientes hospitalizados, ¿no? Es importante también porque nos va a permitir la reducción de complicaciones, ¿no? Donde disminuye el riesgo de infecciones, disminuye también el riesgo de retraso en la recuperación, ¿no? Ayuda a mejorar la cicatrización y las respuestas inmunitarias también, ¿no? Al paciente. Y la optimización de las funciones metabólicas, sobre todo en enfermedades críticas. ¿Qué comprende el soporte nutricional? El soporte nutricional comprende primero la detección del paciente de riesgo, ¿no? Aquellos que son candidatos para para un soporte nutricional, ¿no? ¿Qué más comprende? La evaluación nutricional del paciente, ¿no? Para ver si es candidato, primero tenemos que conocer su diagnóstico nutricional y esto se hace a través de la evaluación nutricional. Después de eso tenemos que ver la elección de la vía correcta por donde se va a administrar el soporte nutricional, ¿no? La implementación de sistemas, de métodos de administración, ¿no? E infusiones que se van a dar. El seguimiento, monitoreo y la transición a otras vías de alimentación, ¿no? Entonces, comprende la detección del paciente, la evaluación nutricional, la elección de las vías correctas, la implementación, qué métodos de administración se va a utilizar, el seguimiento, monitoreo y la transición a otras vías alimentarias, ¿no? En este caso, la transición a la vía alimentaria oral, ¿no? Muy bien. Entonces, el soporte nutricional, según la vía de alimentación o la que se va a utilizar, se va a clasificar en una nutrición oral, nutrición enteral y nutrición parenteral, ¿no? La nutrición oral, que es indicada cuando el paciente puede comer, pero lo que consume no le cubre sus requerimientos, ¿no? Entonces, el soporte nutricional vendría a ser acá la suplementación nutricional oral, ¿ya?
o también vamos a llamar el soporte nutricional oral, ¿no? Que pueden ser los suplementos a base de proteínas, a base de calorías, ¿no? O algún otros micronutrientes, ¿no? Esta nutrición, el soporte nutricional oral o una nutrición oral es aplicable en pacientes como por ejemplo que están cursando por el cáncer, por una insuficiencia cardíaca, ¿no? En pacientes postoperatorios que necesitan, ¿no? De una recuperación rápida, ¿no? Y de repente por el mismo factor de la enfermedad, ¿no? Lo que come no permite cubrir su requerimiento. Entonces se hace un soporte nutricional oral. Luego tenemos la nutrición enteral, ¿no? Indicado a pacientes que no pueden ingerir alimentos, pero que tienen función intestinal, o sea, su sistema digestivo está funcionando, ¿no? Pero no puede ingerir alimentos, ¿no? Esta nutrición enteral se puede administrar por sonda nasogástrica, ¿no? Que se usa en corto plazo, por sonda de gastrostomía, ¿no? Que se puede ser de un uso prolongado, por sonda nasoyoyodenal, ¿no? En casos de intolerancia, ¿no? Gástrica que presente el paciente, ¿no? El paciente con una intolerancia gástrica no le vamos a dar una sonda nasogástrica ni una sonda de gastrotomía, ¿no? Se va diferente a una sonda nasoyeyunal. Luego tenemos la nutrición parenteral, ¿no? La nutrición parenteral está indicada cuando el tracto digestivo no es funcional o hay riesgo de mal absorción, ¿no? Aquí la administración de esta nutrición parenteral, ¿no? Se realiza a través de la vía intravenosa, ¿no? Donde se utiliza catéteres centrales o catéteres periféricos. ¿Dónde está indicada la nutrición parenteral? ¿No? La nutrición parenteral está indicada a aquellos pacientes que presentan un síndrome de intestino corto, aquellos pacientes que presentan una obstrucción intestinal, aquellos pacientes que cursan por una pancreatitis severa, ¿no? Y aquellos que están con un shock estético con falla multiorgánica, ¿no? Se da una nutrición parenteral. ¿Sí? Estas indicaciones eh, se clasifican de acuerdo a la vía, ¿no? De limitación a utilizar. Luego, según el tiempo de implementación, el soporte nutricional puede ser precoz, puede ser intermedio o puede ser tardío, ¿no? Precoz, cuando hay la implementación en las primeras 36 horas de la intervención, ¿no? Intermedio, cuando se realiza entre las 36 y 72 horas de intervención, y tardío después del tercer día de intervención, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos específicamente a ver qué es la nutrición enteral, ¿no? ¿Qué es la nutrición enteral? Entonces tenemos acá, por ejemplo, la nutrición enteral, ¿no? Como he dicho, que es indicado para aquellos pacientes que tienen dificultad para ingerir los alimentos, pero que su sistema digestivo está funcionando. Entonces, la nutrición enteral vendría a ser una técnica de soporte nutricional que administra nutrientes directamente al tracto gastrointestinal mediante una sonda, ¿no? Se utiliza con pacientes, como le dije, que no pueden ingerir alimentos por vía oral, pero cuyo sistema digestivo sigue funcionando adecuadamente, ¿no? Sigue funcionando adecuadamente. Eh, la nutrición enteral está indicada para pacientes con dificultad para tragar, aquellos que tengan disfagia, ¿no? Para pacientes con trastornos neurológicos como accidentes cerebrovasculares o esclerosis múltiple, paciente en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica, ¿no? Está incluido se indica una nutrición enteral, enfermedades gastrointestinales con mala absorción parcial, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, ¿no? En los estados postquirúrgicos donde la alimentación oral no es posible temporalmente, ¿no? Se, eh,
se indica, ¿no? Se decide por una nutrición enteral, ¿no? Lógico está para evitar, ¿no?, la desnutrición y las complicaciones de la enfermedad en estos pacientes, ¿no? Muy bien. Entonces, según su duración del tratamiento, lo podemos ver las vías de administración de la nutrición enteral, ¿no? De acuerdo, teniendo en cuenta el tipo de sonda, ¿no? Dónde van indicado y la duración, ¿no? La sonda nasogástrica, ¿no? Está indicada para un corto plazo, menor de 4 semanas. Es muy fácil de colocar, ¿no? La sonda nasoyoyunal, ¿no? Es para pacientes con vaciamiento gástrico alterado, ¿no? La astrostomía endoscópica percutánea, pacientes con requerimientos prolongados, y la yeyonostomía con necesidades de alimentación postpilórica, ¿no? Entonces, claro está que estos tipos de, de sondas que se aplique tienen que ser una especialista, ¿no? Pero em, la nutrición, la elaboración de las fórmulas, la elaboración de la alimentación, sí le corresponde al profesional en nutrición. ¿Ah? Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, las indicaciones de la sonda nasogástrica que va acá hacia el estómago. Luego tenemos la zona nasoduodenal, ¿no?, que va desde la nariz, pasa por el estómago y directamente al yeyuno, ¿no? Los implementos que se utilizan de las sondas son las sondas de fácil, eh, de un material de suave, ¿no? De fácil manipulación, ¿no? Y como le dijo, tiene personas especialistas en poner la sonda, ¿no? Según su composición, ¿no? Vamos a ver acá los tipos de fórmulas utilizadas en la nutrición enteral. Tenemos las fórmulas poliméricas, las fórmulas oligoméricas o elementales, las fórmulas especializadas y las fórmulas modulares, ¿no? Entre las fórmulas poliméricas, ¿no?, son aquellas que contienen los macronutrientes intactos, ¿no? Por lo tanto, requieren que se haga una digestión, ¿no? Esto mayormente se utiliza, ¿no?, en pacientes con tracto digestivo funcional, ¿no? Están completas todos sus macronutrientes. Las fórmulas oligoméricas o elementales, ¿no?, son aquellas que contienen proteínas hidrolizadas y carbohidratos simples, ¿no? Son indicadas, por ejemplo, para pacientes con mala absorción o intestino corto. Luego tenemos las fórmulas especializadas, ya que son diseñadas para los diferentes tipos de patologías específicas, ¿no? Diseñadas para una insuficiencia renal, para una insuficiencia hepática o una insuficiencia pulmonar, para diabetes, ¿no? Son ya especializadas donde requieren ya de, de la graduación de ciertos nutrientes específicos, ¿no? Luego tenemos las fórmulas modulares, ¿no?, que son suplementos con un solo nutriente, ¿no? O también llamados módulos, ¿no? Módulos proteicos, módulos calóricos, ¿no? Que son, que contienen un solo macronutriente, como por ejemplo proteínas, carbohidratos o grasas, ¿no? Estas fórmulas pueden ser utilizadas, ¿no?, eh, en personas que quieren recuperarse, por ejemplo, de un problema, o que están, por ejemplo, con problemas específicos, ¿no? Para dar, por ejemplo, para personas con problemas de SIDA, ¿no?, que hay una depresión muscular, pérdida de la masa muscular, ya se le dirían estas fórmulas modulares, ¿no?, proteicas. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de fórmulas de dietas poliméricas, ¿no?, que son dietas completas con todos sus macronutrientes. Un ejemplo y el que se usa en los hospitales es el Ensure, por ejemplo, ¿no? Tiene proteínas de manera intacta, tiene los carbohidratos a través de tipo polisacáridos, tiene lípidos tipo triglicéridos de cadena larga, ¿no? Tiene una densidad calórica que va de 1 a 2 por kilocalorías por mililitros, ¿no? Entonces, este es
un ejemplo de una fórmula polimérica, ¿no? Que se va a utilizar. Luego tenemos acá, por ejemplo, fórmulas de dieta peptídica, ¿no? Que aportan nitrógenos, aportan aporte nitrogenado a través de los oligopéptidos, carbohidratos hidrolizados de almidón de maíz, grasas vegetales, ¿no? Eh, osmolaridad elevada también, ¿no? Entonces, esta fórmula también puede ser utilizada para pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos las fórmulas elementales, un ejemplo de las de ILENC, ¿no? Que están proteínas en forma de aminoácidos, no de polipéptidos, lípidos en forma de triglicéridos de cadena media, ¿no? Y carbohidratos en forma de dextrinas más hidrolizadas, ¿no? Y así hay una serie de fórmulas específicas para poder ser utilizadas en una alimentación enteral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos dan estas fórmulas enterales? ¿Cuáles son los beneficios, no? Mantienen la función intestinal y previenen la atrofia de la mucosa, ¿no? Reduce el riesgo de infecciones en comparación con la de la nutrición parenteral, ¿no? Mejora la absorción de nutrientes esenciales, ¿sí? Y favorece una recuperación más rápida en pacientes críticos, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Eh, utilizar este soporte nutricional, ¿no? La desventaja es que de repente es costoso, no es que de repente, sino que es costoso, ¿no? Muy bien, pero también la alimentación enteral o el soporte nutricional enteral también tiene riesgos y complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones son, por ejemplo, complicaciones mecánicas, donde hay obstrucción de las sondas de desplazamiento, complicaciones digestivas, ¿no? Se puede presentar diarreas, distensión abdominal, complicaciones metabólicas, puede haber una hiperglucemia de repente por el corte rápido de la alimentación, de la alimentación enteral, ¿no? Desbalance en electrolitos, ¿no? Puede haber también una aspiración pulmonar, ¿no? Hay un riesgo de neumonía por broncoaspiraciones en pacientes con alteraciones pulmonares, ¿no? Con esas alteraciones. Entonces, da muchos beneficios, pero también hay que tener en cuenta los riesgos y complicaciones que debe tener para ir monitoreando adecuadamente y evitar, ¿no? Que se den estas complicaciones, ¿no? Entonces, podemos decir que la nutrición enteral vendría a ser una estrategia efectiva para mantener el estado nutricional en pacientes hospitalizados o con dificultades para ingerir alimentos, ¿no? Su administración de la alimentación enteral requiere monitoreo continuo, como les dije al inicio, para prevenir complicaciones y asegurar un adecuado soporte metabólico, ¿sí? Luego vamos a ver lo que es la nutrición parenteral, ¿no? La nutrición parenteral es un método de soporte nutricional también que se suministra nutrientes directamente al torrente sanguíneo, ¿no? A través de los accesos venosos, ¿no? Esta nutrición parenteral es indicada para aquellos pacientes cuyo sistema digestivo no funciona adecuadamente o no puede ser utilizado, ¿no? Entonces, la alimentación parenteral está indicada en pacientes con incapacidad para recibir nutrientes por vía oral o por vía enteral, ¿no? Como por ejemplo aquellos pacientes que presentan síndrome del intestino corto, ¿no? O que hay una resección intestinal extensa, obstrucción intestinal que impide la absorción de los nutrientes, aquellos pacientes que presentan una fístula gastrointestinal de alto débito, aquellos pacientes que cursan por problemas de pancreatitis severa, ¿no? Cuando la alimentación enteral no es tolerada, aquellos pacientes que presentan un shock séptico,
y falla multiorgánica, sobre todo en pacientes críticos, ¿no? Los pacientes que están en críticos. Según la vía de administración, podemos tener dos tipos de nutrición parenteral. Nutrición parenteral periférica y nutrición parenteral total, ¿no? La nutrición parenteral periférica se administra a través de las venas periféricas, ¿no? Aquí es de uso corto, ¿no? Menor de 7 días y presenta una baja osmolaridad. La nutrición parenteral total se administra en venas centrales, por ejemplo, en la yugular o en la subclavia superior, ¿no? Se administra la nutrición parenteral total. Aquí su uso es prolongado, permite mayor concentración de los nutrientes, ¿no? ¿Cuáles son los componentes principales que se administran por la nutrición parenteral, ¿no? Tenemos los aminoácidos, ¿no? Que mantienen la síntesis proteica y la función inmunológica en el paciente. Tenemos la dextrosa, que vendría a ser la fuente de energía primaria. Tenemos los lípidos, ¿no? Que aportan las calorías, ¿no? Y los ácidos grasos esenciales. Tenemos los electrolitos como es sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, vitaminas y oligoelementos, ¿no? Que ayuda a la prevención de las deficiencias nutricionales. Y por último, el agua, ¿no? Que mantiene el mantenimiento del equilibrio hídrico. Entonces, los componentes principales de una nutrición parenteral son los aminoácidos, las dextrosas, los lípidos, los electrolitos, las vitaminas y oligoelementos y el agua. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de aplicar una nutrición parenteral? ¿No? Mantener el estado nutricional de paciente con disfunción gastrointestinal, ¿no? O sea, evitar que el paciente se desnutra. Prevención de la desnutrición severa, sobre todo en pacientes críticos. Evitar la atrofia intestinal cuando el tracto digestivo no puede ser usado, ¿no? No se usa, se atrofia. Entonces, los beneficios de una nutrición parenteral es eso, ¿no? Evitar la atrofia intestinal. Y también uno de los beneficios es que se hace una atención nutricional personalizada según los requerimientos metabólicos que presente el paciente, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y complicaciones de la nutrición parenteral? ¿No? Puede tener complicaciones infecciosas, se puede producir una sepsis por contaminación de los catéteres o por mala higiene o manipulación también en los catéteres que va a llegar, que se puede infectar y llegar a una sepsis. Por complicaciones metabólicas, ¿no? Una hiperglucemia, ¿no? Que es o una hipertrigliceridemia, ¿no? Un desbalance electrolíticos, ¿no? Esto se puede dar complicaciones metabólicas cuando se corta rápidamente o de forma brusca la alimentación parenteral, ¿no? Complicaciones mecánicas, ¿no? Puede ser una trombosis venosa, neumotoras durante la colocación del catéter también. Estos son los riesgos, ¿no? Se cumplen más riesgos, o sea, la nutrición parenteral es más invasiva que la nutrición enteral, ¿no? Entonces, es muy importante que en los dos soportes nutricionales, tanto enterales o parenterales, se den un monitoreo, pero un monitoreo más preciso se tiene que tener en una nutrición parenteral, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos monitorear en una nutrición parenteral? El control de la glucosa, ¿no? Para prevenir la hiperglucemia, la evaluación de electrolitos y balance hídrico, ¿no? Para hacer la corrección del desequilibrio. Se debe también monitorear y hacer un seguimiento a las funciones hepáticas y renales, ¿no? De esta manera estamos realizando una vigilancia de toxicidad, ¿no? Supervisión del acceso venoso, prevención de infecciones y de trombosis, ¿no? Entonces son estos los 4 puntos importantes que se tiene que monitorear y hacer un seguimiento en una nutrición parenteral. Control de glucosa, evaluación de electrolitos y balance hídrico, funciones hepáticas y renales
y supervisión del acceso venoso, ¿no? Que tiene que estar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué aspectos, ¿no? generales se debe tener en cuenta en la aplicación del soporte nutricional, tanto sea enteral, parenteral o por vía oral? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? ¿No? Primero, la implementación, ¿no? Las indicaciones de la nutrición enteral y parenteral. A quién debe ser, cómo debe ser, qué, qué nutrientes se van a utilizar, ¿no? Las indicaciones precisas, qué cantidad de nutrientes se va a utilizar, ¿no? En cuántas tomas se va a brindar, ¿no? Su densidad, ¿no? Entonces se tiene que tener una indicación y esto parte primero antes de la evaluación que se le ha hecho al paciente, ¿no? Entonces se debe buscar el acceso más adecuado, ¿no? Se tiene que tener en cuenta también, ¿no? El estado clínico del paciente, ¿no? Que se determinará la duración de la terapia y las fórmulas a utilizar. La colocación de la sonda también es muy importante, ¿no? Tener en cuenta todos los aspectos que incluye la colocación de la sonda o catéter con máxima seguridad, ¿no? Elegir el mejor método de administración, ¿no? Elegir el mejor método de administración. Contar con el equipo técnico necesario, eso es muy importante, con el equipo técnico, con los instrumentos necesarios también para la colocación tanto de la alimentación enteral o la alimentación parenteral, ¿no? Indicar el ritmo de infusión, ¿no? Cada cuánto tiempo va a estar el goteo, ¿no? Por cuánto tiempo va a realizarse. Establecer los controles necesarios y estar en el monitoreo para prevenir complicaciones y actuar si se sucede alguna, para la redundancia, alguna complicación, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿No? La elección del soporte nutricional, ¿no? Y esto, como les dije al inicio, se requiere de evaluar, ¿no? Evaluar, ¿y qué se va a evaluar? La capacidad funcional, ¿no? del sistema digestivo, ¿no? La integridad del tracto gastrointestinal que tenga el paciente, ¿no? También se tiene que evaluar la capacidad de los pacientes para comer y alcanzar un buen estado nutricional, ¿no? Y de esta manera vamos decidiendo qué soporte nutricional le vamos a dar. Si le vamos a dar un soporte oral, un soporte parenteral o enteral, ¿no? Las complicaciones, ¿no? Que también que hay que tener en cuenta si son complicaciones mecánicas, si son complicaciones metabólicas o si hay una complicación séptica, ¿no? La mecánica es de repente porque no, al momento de instalar las ondas, ¿no? Eh, o tanto sea por vía enteral como parenteral, puede producir alguna herida o puede irse por otro lugar, ¿no? O puede ser puede ser punzación arterial también, ¿no? Puede haber esas complicaciones mecánicas que el cuerpo también rechace lo que es la sonda, ¿no? En la parte metabólica, pues ya evitar la hipoglucemia, ¿no? Y que esto se produce cuando se retira la nutrición parenteral en forma brusca, ¿no? Entonces tiene que ser en forma pausada, en forma progresiva, de poco a poco se tiene que ir retirando las sondas tanto enterales como parenterales para evitar una hipoglucemia, ¿no? La hipercolesterolemia por el aporte excesivo de los fosfolípidos, ¿no? Puede producir un aumento del colesterol. Enfermedades hepatobiliares, ¿no? Puede haber una inflamación y producir una colestasis hepática, ¿no? Eh, las complicaciones clásicas también por el aporte de demasiada cantidad de proteína, ¿no?
complicación amonaquial, que se puede ser una intoxicación, y la sobrecarga hídrica también, ¿no? Y las sépticas son más frecuentes y graves, ¿no? Cuando ya se infecta, ¿no? Hay una infección y que para eso se tiene que monitorear para evitar todas estas complicaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, otro punto que también hay que tener en cuenta en cuanto cómo vamos a abordar, ¿no? El abordaje nutricional. Y de repente lo podemos hacer más práctico, ¿no? Teniendo en cuenta estas tres preguntas, ¿no? ¿Cuándo, cuánto y cómo? ¿No? El cuándo depende de la valoración nutricional completa que tenga el paciente. ¿Cuándo voy a iniciar la alimentación? ¿Cuánto, no? Va a depender cuánto le voy a dar, ¿no? Está referido al valor calórico total, a las proteínas, a los hidratos de carbono, a los electrolitos o a los micronutrientes que necesite, ¿no? Como dice, va a depender de las necesidades nutricionales que tenga el paciente, ¿no? Y cómo depende de la actitud también del aparato digestivo. Entonces, estas tres preguntas, ¿no? Eh, en forma práctica nos va a permitir decidir, ¿no? O actuar adecuadamente en cuanto al abordaje nutricional con este soporte nutricional. ¿Cuándo, cuánto y cómo? ¿No? Si el tubo digestivo está apto o no está apto. Como lo que lo podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Que también nos permite estos problemas. Acá, por ejemplo, ¿no? El algoritmo para la administración de la nutrición parenteral, ¿no? Entonces está en función al tracto gastrointestinal, ¿no? Si está funcionando el tracto gastrointestinal, va una nutrición enteral, ¿no? Eh, dependiendo cómo es la gravedad de la enfermedad o la patología o el diagnóstico del paciente, puede ser a largo término o a corto término, ¿no? A largo término, por ejemplo, cuando se le hace una nutrición enteral a través de una sonda de una gastrotomía o una yeyunostomía, ¿no? Y a corto término, cuando se utilizan los suplementos, ¿no? O una sonda a través de una sonda nasogástrica o una sonda yeyunal, ¿no? Esto va a depender de la función gastrointestinal, ¿no? Eh, si está normal o si está comprometida, ¿no? Eh, se debe dar una nutrición adecuada, ¿no? Tanto en la vía enteral o a través de la suplementación parenteral, ¿no? Entonces, no va una alimentación enteral, ¿no? Si hay una obstrucción del tracto gastrointestinal, ¿no? La nutrición parenteral puede ser a largo tiempo, ¿no? O por prolongado, ¿no? Si se hace en la vía central, ¿no? Y a corto si se hace en la vía central periférica, ¿no? Ahí no se va a tener en cuenta la funcionalidad el gastrointestinal, pero sí va a ayudar a restablecer esta función gastrointestinal, ¿no? Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta y eso va de la evaluación que se le haga al paciente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la alimentación enteral sobre la parenteral? ¿No? Que la alimentación enteral es más fisiológica, ¿no? Permite la funcionalidad del sistema gastrointestinal. Estimula el trofismo de la mucosa intestinal, ¿no? A diferencia que la parenteral no estimula el trofismo de la mucosa intestinal. Refuerza el efecto protector de la barrera intestinal, mientras que la parenteral no tiene este refuerzo, ¿no? Hay menor riesgo de infecciones, ¿no? Graves en, en la alimentación enteral y en la parenteral hay mayor riesgo de producir infecciones graves, ¿no? La alimentación enteral
es de más fácil manejo, la alimentación parenteral o el soporte parenteral es un poquito más complejo, ¿no? El manejo. En la alimentación enteral hay mayor respuesta metabólica, ¿no? Que en la alimentación parenteral. En la alimentación enteral hay mayor estabilidad del medio interno, ¿no? Entonces, en la alimentación parenteral ya se utiliza ya cuando el paciente, ¿no? Está muy crítico, ¿no? Entonces, para evitar la desnutrición, ¿no? Entonces, si dentro de las evaluaciones el paciente califica para una nutrición enteral, ¿no? Y también para una parenteral, pues hay que preferir la enteral, ¿ya? Por todos estos beneficios, ¿ya? Que es más fisiológica, estimula el trofismo de la mucosa intestinal, refuerza el efecto protector de la barrera intestinal, hay menor riesgo de infecciones graves, es más fácil de manejo, mayor respuesta metabólica, mayor estabilidad del medio interno también, ¿ah? Muy bien. Entonces, es muy importante que se realice el monitoreo. Eso también es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? El monitoreo durante la administración, ¿no? ¿Y qué se va a monitorear? El registro del volumen y la densidad urinaria, ¿no? Donde vamos a ver ingresos y egresos ahí, el balance hídrico, ¿no? Se recomienda que sea cada 6 horas que se esté monitoreando, el control de la glucemia ante la aparición de la glucosuria, ¿no? Controles de signos vitales cada 6 horas, sobre todo en un soporte parenteral, ¿no? Control del ritmo de la infusión también, observación del circuito de infusión para detectar oclusiones o desconexiones, ¿no? Que se tiene que realizar cada 6 horas. Es muy importante que tanto en la alimentación enteral y la alimentación parenteral se realice el monitoreo en la administración. ¿Ah? Muy bien, ahora es momento de preguntas.